Buenas compañeros, buenas doctora. Somos Luz Alejandra Pérez, Katia Villegas y quien les habla, Andrea Sánchez. En esta oportunidad presentamos el análisis comparativo del paradigma positivista a partir de tres autores fundamentales que son Augusto Comte, Émile Durkheim y Herbert Spencer. Nuestro objetivo en esta oportunidad no es solo describirlos, sino mostrar cómo el positivismo evoluciona desde una fundamentación filosófica hasta una consolidación metodológica y una interpretación estructural de la sociedad. Buen día para todos. El positivismo es uno de los paradigmas fundacionales de la investigación científica social, porque introduce la idea de que la realidad social puede estudiarse con el mismo rigor que las ciencias naturales. Sin embargo, no surge como una teoría terminada, se construye progresivamente. En este caso, los tres autores mencionados, en Comte encontramos la base epistemológica del paradigma. Él plantea que el comportamiento válido es aquel que proviene de la observación y que la sociedad puede estudiarse científicamente. Su aporte es principalmente filosófico y organiza el saber y establece que la sociología debe convertirse en ciencia. Por otro lado, tenemos a Durkheim que transforma esa propuesta filosófica en un programa metodológico concreto. Define las reglas claras para estudiar los hechos sociales, introduce ese análisis estadístico y demuestra empíricamente que los fenómenos sociales responden a causas sociales. Aquí el positivismo deja de ser solo una idea y se convierte en una práctica científica. Pertinencia y consistencia. La pertinencia del positivismo radica en que propone una manera específica de entender la realidad social. Sostiene que los fenómenos sociales pueden estudiarse científicamente, es decir, mediante observación, medición y formulación de leyes generales. En Comte, esta pertinencia se expresa en la afirmación de que el conocimiento científico es la única vía válida para comprender la sociedad. Él rechaza explicaciones teológicas o metafísicas y propone una reorganización del saber basada en la ciencia. Durkheim retoma esa idea y la lleva al terreno metodológico. No solo afirma que la sociedad puede estudiarse científicamente, sino que establece reglas concretas para hacerlo, como tratar los hechos sociales como cosas y analizarlos mediante datos estadísticos. Por su parte, Spencer amplía la aplicación del positivismo al interpretar la sociedad como un organismo en evolución, incorporando principios científicos derivados del evolucionismo. En cuanto a la consistencia, observamos que en los tres autores existe coherencia entre lo que plantean teóricamente y la manera como proponen estudiar la realidad. Sin embargo, el nivel de rigurosidad aumenta especialmente en Durkheim, quien logra mayor articulación entre teoría y método. En esta lámina analizamos dos aspectos, la sistematización y la completitud del paradigma positivista. Cuando hablamos de sistematización nos referimos a cómo cada autor organiza de manera estructurada su propuesta teórica. Comte sistematiza el conocimiento a través de la ley de los tres estados y la jerarquía de las ciencias, estableciendo un orden lógico desde el desarrollo del saber. Durkheim, por su parte, organiza el estudio de la sociedad mediante reglas metodológicas precisas, como tratar los hechos sociales como cosas y explicar lo social por lo social. Spencer estructura su propuesta desde una perspectiva organicista, interpretando la sociedad como un organismo en evolución, con funciones diferenciadas. En cuanto a la completitud, observamos que los tres autores no nos ofrecen unas ideas aisladas, sino por el contrario son modelos explicativos, modelos integrales. Sin embargo, Durkheim alcanza esa mayor precisión metodológica ya que él articula de manera mucho más rigurosa lo que es la teoría y el método. En esta lámina abordaremos la universalidad y la teorización dentro del paradigma positivista.
Cuando hablamos de universalidad, nos referimos a la idea de que existen leyes generales que explican el funcionamiento de la sociedad independientemente del contexto particular. Para Comte, la universalidad se expresa en la noción del progreso científico. Todas las sociedades transitan en los mismos estadios del desarrollo del conocimiento, desde lo teológico hasta lo positivo. Durkheim sostiene que esa universalidad puede demostrarse empíricamente a través del análisis estadístico, identificando regularidades sociales, por ejemplo, en el estudio del suicidio, que se repiten más allá de los casos individuales. Por otra parte, Spencer plantea que la sociedad evoluciona siguiendo las leyes similares a las biológicas, donde la adaptación y la diferenciación funcional son procesos universales. Sin embargo, aquí surge una cuestión fundamental. ¿Es posible explicar la complejidad social mediante leyes generales aplicables a toda la sociedad? Esta interrogante introduce una tensión crítica que posteriormente le dará origen a enfoques interpretativos y comprensivos en las ciencias sociales. A continuación, analizamos cómo cada autor lleva el positivismo al plano metodológico. Comte propone la observación, la experimentación y la comparación como formas de estudiar la sociedad. Sin embargo, su diseño es principalmente descriptivo y teórico. No desarrolla investigaciones empíricas sistemáticas. Durkheim da un paso más. Aplica un método empírico analítico. Utiliza estadísticas y establece relaciones causales entre variables sociales. Su diseño es no experimental, pero comparativo y correlacional, lo que permite demostrar regularidades sociales. Spencer emplea un método comparativo e histórico evolutivo. Analiza sociedades en diferentes etapas para explicar su desarrollo. Aquí observamos que Durkheim es quien operacionaliza con mayor precisión el positivismo al convertirlo en investigación concreta basada en datos. En cuanto al tipo, nivel y modalidad de la investigación, si nosotros clasificamos formalmente sus investigaciones, encontramos diferencias importantes. Comte se ubica en un nivel descriptivo explicativo, porque él organiza el conocimiento y propone principios generales. Durkheim trabaja en un nivel explicativo causal, ya que no solo describe fenómenos, sino que busca sus causas sociales. Y Spencer desarrolla un nivel explicativo macrosocial, centrado en el proceso de evolución estructural. En términos de modalidad, Durkheim es quien alcanza mayor formalización científica. Él articula teoría, método y evidencia cuantificable. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre población, muestra y técnicas. En cuanto al objeto de estudio, vemos cómo el positivismo privilegia el análisis macrosocial. Comte estudia la sociedad en su conjunto, mientras que Durkheim analiza grupos sociales específicos y tasas estadísticas, como en su estudio sobre el suicidio. Por su lado, Spencer compara sociedades en distintas etapas evolutivas. Las técnicas varían, pero todas se orientan hacia la observación sistemática y la búsqueda de regularidades. Esto demuestra que el positivismo concibe la sociedad como un sistema susceptible de mediación y comparación. En cuanto a la validez, confiabilidad y contexto generativo, podemos decir que en el paradigma positivista la validez se fundamenta en la verificación empírica, o sea, el conocimiento debe basarse en datos observables. La confiabilidad depende de que los procedimientos puedan repetirse y producir resultados consistentes. Sin embargo, cada autor responde a un contexto histórico particular. Comte escribe en un momento de crisis social tras la Revolución Francesa y busca un orden científico. Durkheim consolida la sociología como disciplina académica.
Spencer está influenciado por el evolucionismo darwinista. Es decir, el positivismo no surge en el vacío, sino en diálogo con su contexto. En Comte, el positivismo es un proyecto filosófico de reorganización del saber. Su ley de los tres estados plantea que el pensamiento humano evoluciona desde explicaciones religiosas pasando por esas interpretaciones metafísicas hasta llegar al conocimiento científico. Para él, la sociología representa esa culminación de ese proceso. Sin embargo, su aporte es mucho más epistemológico que metodológico, pues establece las bases, pero no desarrolla investigaciones empíricas. Durkheim representa en este punto la consolidación científica del positivismo, al definir los hechos sociales como cosas. Propone estudiarlos con objetividad y medición. Su obra, El suicidio, demuestra que incluso un acto aparentemente individual responde a causas sociables, medibles. Aquí el positivismo alcanza su mayor rigor metodológico al integrar teoría, método y evidencia empírica. Spencer amplía el positivismo, incorporando el evolucionismo. Interpreta la sociedad como un organismo que se diferencia y especializa progresivamente. Plantea que el desarrollo social sigue unas leyes universales similares a las leyes biológicas. No obstante, su enfoque ha sido criticado por un posible reduccionismo biológico, al trasladar principios naturales directamente al ámbito social. En cuanto a la evolución del paradigma, podemos comprender el positivismo como un proceso de fortalecimiento progresivo. Con Comte se fundamenta epistemológicamente, se establece que la sociedad puede estudiarse científicamente. Con Durkheim se consolida metodológicamente, se desarrollan reglas claras y evidencias empíricas. Y con Spencer se amplía teóricamente, se incorpora interpretación estructural, evolutiva de la sociedad, y así podemos decir entonces que este paradigma no surge completo, él se construye y se fortalece a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva crítica contemporánea, el positivismo presenta límites importantes. Su énfasis en la objetividad tiende a subestimar la dimensión subjetiva y simbólica de la acción social. La idea de neutralidad absoluta ha sido cuestionada, ya que el investigador siempre está situado históricamente en el campo educativo. Esto se traduce en la tensión entre resultados cuantitativos y comprender procesos formativos completos. Por ello, el positivismo es fundamental, pero no suficiente para explicar la realidad social. En conclusión, el paradigma positivista sentó las bases del método científico en las ciencias sociales. Con Comte lo fundamenta epistemológicamente, Durkheim lo formaliza metodológicamente y Spencer lo expande hacia una interpretación estructural evolutiva. Su legado es decisivo para la investigación social y educativa. Sin embargo, debe comprenderse críticamente, reconociendo tanto su aporte en la formalización científica como sus limitaciones frente a la complejidad contemporánea. Muchas gracias.